Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:20 en la mañana, recibimos a Paola Cabezas, asambleísta nacional por Revolución Ciudadana. Legisladora, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos ¿Cómo días, está? ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Fabricio? Hace rato que no me invitaban, oiga. Bueno, gracias por venir, muchas gracias. Ustedes que no invitan, ya les estaba diciendo en interno, que desde que están en el 5.º piso ven al pueblo desde arriba. No, este es 15º, no quinto. Decimos que pues, ya me olvidé. Más arriba todavía. Más arriba todavía. A ver, Paola, gracias por venir acá a este espacio. Quiero empezar un poco con 4 días después del proceso electoral, tras los resultados en donde hay evidentemente una victoria del no. No habrá constituyente, no habrán estas reformas parciales a la Constitución. ¿Cómo debe la Asamblea, desde su punto de vista, procesar o leer el resultado, el pronunciamiento popular del último fin de semana? Bueno, creo que es un revés importante para el gobierno porque puso a sus principales figuras justamente a disminuir la imagen de la Asamblea Nacional para lograr su objetivo. Que el mismo presidente de la Asamblea haya liderado una campaña diciendo que en la Asamblea había gente que no representaba a nadie, que deberían irse asambleístas de la Asamblea, y ahora el tener que volver justamente en las condiciones que el pueblo ecuatoriano decidió, creo que tienen que justamente reenrumbar el tema. Y esto tiene que ser en colectivo. No puede seguir siendo la Asamblea un apéndice de Carondelet, no puede seguir siendo la Asamblea un espacio en donde se inhabilita la fiscalización, no puede ser la Asamblea un espacio tomado por por el oficialismo, sin dar posibilidades de un diálogo, sobre todo cuando la Asamblea se presta para eso, para que justamente demos la posibilidad de apertura al diálogo político, sobre todo si estamos dispuestos a escuchar el resultado electoral, porque nosotros hemos sido claros, ese resultado obedece primero al despertar del pueblo. El pueblo le dijo, presidente, basta. Porque no es que no han habido, las oportunidades se las dio tanto la Asamblea como el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano confió en el presidente al punto que aprobó 5 preguntas de una constituyente anterior, que ninguna de esas se han implementado. Yo creo que nos olvidamos, Fabricio, que en esas preguntas estaba justamente la implementación de los juzgados especializados para las cortes, en este caso de los juzgados de las instancias de justicia constitucional. Justicia constitucional. Nada de eso se aprobó, nada de eso se ha implementado. Y como dato, cuando fui presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, dejamos justamente lista la ley para ser debatida en el Pleno de la Asamblea Nacional, que iba de la mano justamente para ir corrigiendo esas anomalías o esos vicios que solían cometer jueces constitucionales o abogados para abusar de muchas garantías constitucionales. Todo listo. No lo quisieron debatir, es más, entiendo que la ley ya la destrozaron, ya ni siquiera hay posibilidades de que esa ley se pueda aprobar. Dicho todo esto, que no se desconecta de lo otro, creo que la Asamblea Nacional debe, justamente por la necesidad de escucha a ese resultado electoral, replantearse sus objetivos institucionales. Lo que me preocupa es que quizás en lo político o en la línea política no se vaya a mejorar nada. Ellos continúan con la mayoría que tienen, no creo que las cosas cambien. Y si las cosas pues no cambian desde digamos, la visión del Ejecutivo y el Legislativo, que es de imposición, de autoritarismo, de cero diálogo, creo que no va a ser posible tampoco que haya una retroalimentación de lo que la gente votó en las urnas. Ok, ustedes entonces también, y de su parte, ¿cómo están leyendo lo que ocurrió el domingo 16 de noviembre? La Revolución Ciudadana tal vez está atribuyendo la ganancia del no. Nunca nos he escuchado decir eso. Mira, Andrea, nosotros somos gente seria primero, porque aquí en este país están pasando cosas dolorosas, cosas que a menos nosotros que hacemos territorio sabemos que duelen. Las personas no solo están muriendo en manos del crimen organizado, por extorsiones o por situaciones que se generan en territorios conflictivos. La gente también pierde la vida porque no tiene una diálisis, también pierde la vida porque los hospitales se han convertido no necesariamente en un espacio que cuida la vida de la gente, sino que al contrario la vulnera. Y son todas esas cosas que vienen
en un acumulado que hizo que la gente diga ya, basta. Entonces, no podríamos nosotros bajo ningún concepto atribuirnos un triunfo que es de la gente, porque quien va a las urnas es la gente. Nosotros tuvimos la posibilidad justamente de plantear estas contradicciones y mentiras, porque creo que hay que poner en el centro de la discusión política que el presidente ha optado como la mentira o la mentira como su ejercicio de gobierno, como la forma de gobernar. Dicen un día una cosa, otro día otra, entonces no hay estabilidad, no hay una estabilidad política, no hay una estabilidad de gobierno. Creo que los mismos cambios no hablan bien del gobierno, los mismos cambios que se han generado en varios ministerios no hablan de un giro de timón real. Creo que están buscando hacer maquillajes políticos para decir hemos enmendado, pero no vemos, digamos, a corto o mediano plazo que esto vaya a cambiar. Nosotros primero somos oposición, y oposición democrática, oposición que no se opone por oponerse, oposición que siempre estamos poniendo, digamos, dando oportunidades o dando alternativas. Desafortunadamente esas alternativas no son escuchadas, no hay espacios para el diálogo. En las asambleas anteriores, que también nunca tuvimos una mayoría, había la posibilidad de reunir a todas las bancadas y por lo menos una vez a la semana poder discutir temas inherentes a la agenda legislativa. Pero lo No hicieron se en la conversa. asamblea de 2003 a 2017, Paola, porque ese es el cuestionamiento que muchas veces se les hace a ustedes o le hacen, ustedes reciben cuando critican lo que está pasando al día de hoy. Entre 2013 y 2017, Alianza País tuvo 100 de 137 legisladores en ese momento, y también les criticaban por eso, porque eran la fuerza política dominante, porque supuestamente no escuchaban a la oposición. Ese es el argumento que hoy les critican a ustedes, cuando me parece a mí que tienen todo el derecho de criticar hoy. Yo mismo lo he hecho. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que no les den la palabra, con la manera como se están manejando las comisiones, completamente de acuerdo, pero les señalan a ustedes por eso, Paola. Yo no me voy a hacer cargo de una asamblea de la que no fui parte. A mí me eligieron para ser asambleísta de esta asamblea y de esta me hago cargo. Entonces creo que esta asamblea, que es completamente distinta a la de ese tiempo, porque había una mayoría democrática elegida en las urnas. Acá hay una mayoría que es cooptada, comprada y armada por parches. Entonces no podemos ni siquiera comparar el momento histórico de esa época, cuando habían 100 asambleístas que eran elegidos con un presidente y un gobierno para cumplir un plan. Acá, ¿Y no es lo mismo acá? bueno, habría ¿Cuál es que la diferencia? No, a ver, lo que le estoy diciendo es que esta mayoría, y Fabricio, usted ha sido justamente seguidor de lo que se hace dentro del legislativo, y usted mismo ha cuestionado posiciones de muchos asambleístas. Si hay un legislador que llega con un plan legislativo y luego resulta que se da la vuelta, mire, son esas contradicciones que hoy no permiten que la asamblea fluya. Entonces, a mí me gustaría saber, y creo que este es un llamado público, para que primero reconfiguremos las acciones legislativas, no por nosotros, por el país, porque creo que este llamado de atención en las urnas no solo debe ser un llamado de atención al presidente de la República, que es él directamente el que maneja el gobierno, las políticas públicas, y por lo que la gente en este momento no tiene confianza. Entonces, no nos pueden decir que la consulta popular que perdió en las urnas iba a resolver los problemas estructurales de inseguridad, de empleo. Eso no iba a pasar. Entonces creo que es importante, porque yo no creo que las crisis sean justamente el fin de todo. Las crisis son oportunidades, y esta debe ser una oportunidad para que la Asamblea se replantee un diálogo diáfano y abierto, pensando que hay un 50% de esa Asamblea que también representa a otro sector de los ciudadanos que no necesariamente están contentos con lo que hace el legislativo, pero también el ejecutivo. Este es entonces ese llamado para que, digamos, eso se vea dentro del legislativo, pero realmente hay expectativas de que eso pase, es decir, el oficialismo, digamos, mantiene los 76 votos a pesar de los resultados del domingo 16 de noviembre, es decir, mantiene esa mayoría, ¿no? Sí, la mantiene. No creo que las cosas hayan cambiado. Más bien es prematuro, porque no tenemos quizás como muchas expectativas. Iniciamos la tarea legislativa desde el día martes y, bueno, aspiramos, y esto digo en sentido institucional. Yo soy una mujer de Estado,
Creo que las instituciones deben funcionar al servicio de la gente y la Asamblea no puede cerrar las puertas a la fiscalización, sobre todo cuando en medio de esta consulta popular se han generado escándalos o digamos se fueron también vislumbrando escándalos que también empañan la labor del Ejecutivo. El mismo hecho de que se hable de un contrato, parece que se va a repetir el caso Progen, pero ahora en el IES, con un contrato para el sistema de agendamiento con una empresa no especializada en el tema. Ya justamente desde la bancada hemos hecho solicitudes de información porque tenemos la duda hay un tufo ahí a corrupción como muchas cosas que tampoco, y creo que también, Fabricio, hay que decirlo con total claridad. Si el gobierno tiene problemas de gestión, tiene problemas de incumplimiento de sus promesas de campaña, pero también tiene problemas de corrupción y creo que son cosas que deberían dejar de trabarse. En la Asamblea Nacional no se fiscaliza, se incumple la ley orgánica de la función legislativa. Es desde que se modificó o desde que se reformó justamente la ley orgánica de la función legislativa, para que no sea justamente el CAL el que se dedique a archivar los juicios políticos. El CAL no puede tomarse las atribuciones de no dar paso a los juicios. Los archivan en el CAL, cuando esa no es atribución del CAL. Claro, lo que pasó con la ministra de Energía, yo estoy de acuerdo con usted y generó una crítica en ese sentido, porque sin motivación simplemente hubo ahí una moción de la asambleísta Sade Fritzsche y decidieron archivarlo. O lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, que ya había sido calificado por el CAL y no pasó el filtro de la comisión en el caso del ministro Lofredo. Eso a mí me parece por lo menos irregular. Totalmente, pero eso es lo que pasa. Hay un bloqueo absoluto. Y yo creo que si un gobierno quiere dar por lo menos muestras de transparencia, deja que el proceso fluya, deja que llegue a la comisión, deja que las autoridades vayan y se defiendan. Pero no hay aquí ninguna intención del gobierno de permitir que se fiscalicen los casos de corrupción que se están generando en su gobierno. La próxima bomba, y lo estoy diciendo aquí, es justamente este contrato de este sistema de agendamiento del IES. El Lama está fuera, pero Lama tiene que responder, porque creo que esto es otra vez más las formas en que se está relacionando el gobierno o los funcionarios de gobierno con justamente su función. No llegan a servir, sino a servirse del cargo, y estas son cosas que no las pueden seguir bloqueando. La corrupción les rebota en la cara y no pueden seguir ocultándola y no pueden permitir que la Asamblea Nacional se convierta en cómplice. Al menos nosotros no vamos a ser cómplices de la corrupción. La Asamblea Nacional, a lo largo de estos 7 meses ya, son 7 meses que ha cumplido el actual periodo de la Asamblea Nacional desde el 14 de mayo, básicamente lo que ha hecho es aprobar las leyes de urgencia en materia económica que ha enviado el Ejecutivo, las 6, por ahí añadamos la ley de inteligencia, el Código de Democracia, pero me da la impresión de que no ha llevado adelante, no ha ejecutado la agenda que fue presentada al país 2 meses después. Y yo insisto en el resultado del domingo. El resultado del domingo no debería, de alguna manera, provocar que la legislatura lea el resultado y entienda, a ver, es momento de comenzar a ejecutar esa agenda legislativa, hay que revisarla, hay que actualizarla. ¿Qué hacer con la agenda legislativa, Paula Cabezas? Completamente de acuerdo, y creo que, lo dije hace un momento, el primer gran paso que debería dar el presidente Olsen es llamarnos a una reunión. Creo que es necesario que la Asamblea Nacional reenrumbe su trabajo en torno justamente a una agenda que aprobamos y que no necesariamente se está cumpliendo, porque hay trabas en el trabajo legislativo, hay trabas en las comisiones, al menos las que lideramos nosotros, no las están dejando trabajar. Hablo de la Comisión de la Niñez, de la que soy parte, y también la Comisión de Garantías Constitucionales. Entonces, creo que es necesario sentarnos, más allá de que digamos, legalmente hay 2 bancadas que somos las que estamos constituidas, pero hay otras fuerzas políticas dentro de la Asamblea que también tienen voz, que tienen votos y que deberían ser justamente tomadas en cuenta para poder justamente poner en blanco y negro cuáles son las prioridades institucionales. Mire, yo entiendo que el presidente de la Asamblea tenga que ejecutar la agenda política del gobierno, porque para eso es el presidente de la Asamblea y tiene que ejecutar lo que el Ejecutivo necesita. Pero él debe entender que hay otro sector y otro espectro de la Asamblea Nacional que también tiene que cumplir con sus mandantes y que muchas de esas leyes están ajustadas en el plan que aprobamos. Entonces, si hay algo que podría decir propositivamente, presidente, reúnanos. Mire, el presidente Olsen no es mala persona, obviamente no tiene experiencia parlamentaria, es la primera, pero creo que si se le dejara un poco fluir, tendría la posibilidad de manejar la Asamblea un poco más acorde a la realidad.
Sin embargo, hay muchas directrices de Carondelet para bloquear un montón de cosas. Mire, le voy a contar algo que no lo he querido decir porque no quiero causar cismas. Yo siempre he creído que hay cosas que se pueden resolver con el diálogo. Pero imagínense, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que ha sido un grupo que desde que se inició el trabajo parlamentario, ha sido un grupo que lo han conformado mujeres de varios sectores políticos. Nunca ha sido tocado por intereses políticos, ha fluido porque justamente la agenda de mujeres obedece a eso. Desafortunadamente no hemos podido conformar el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres justamente por un bloqueo político. Imagínense, el 25 de noviembre es el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres y la Asamblea Nacional no ha permitido que se constituya el Grupo Interparlamentario por los Derechos de las Mujeres. No hemos podido y lamentamos mucho con ONU Mujeres, con OEA, con las organizaciones de la sociedad civil. Lamentamos mucho que esto esté pasando. Y mire, quizás el presidente Olsen tiene toda la voluntad de destrabar esto, pero cuando hay una directriz política de que no se arme el grupo parlamentario por quizás situaciones que pasan por la cabeza del presidente de la República, es terrible porque bloqueas primero lo que debería funcionar de manera aislada al Ejecutivo. Debería ser una acción que la Asamblea Nacional la tenga que ejecutar sin presiones, pero desafortunadamente esto pasa y es uno de los tantos temas que por líneas políticas del Ejecutivo se traba. Entonces, esto le cuento como un dato que no es menos importante. Entonces, no pueden seguir bloqueando la Asamblea Nacional y no se puede seguir manejando la primera función del Estado así, desde Carondelet. Así, eso en realidad entorpece todo y nos bloquea y nos frustra. Asambleísta, y digamos con los resultados, con los mismos resultados del domingo, ustedes casa adentro en la Revolución Ciudadana, ¿están también preparados para hacer cambios, para escuchar también lo que la ciudadanía ha dicho? Es decir, a ustedes estuvieron haciendo una campaña bastante cauta en realidad. Sí, por supuesto. Esto ha sido de la ciudadanía. ¿Eso también no les dice algo a ustedes? Es decir, que cuando, digamos, si no estuvieron al 100% en la campaña como en otras ocasiones, ¿no les dice algo también eso? Se acerca la convención, entiendo, de Revolución Ciudadana. ¿Hay cambios que ustedes van a hacer a la interna? Hay que escuchar a la gente. Andrea, es que si algo hay que hacer, y coincido con usted, esos resultados nos obligan a todos a escuchar a la gente. No encuentro yo otra ecuación. ¿Qué cambios entonces se propondrían dentro de la Revolución Ciudadana para aquello? Bueno, primero creo que nosotros no hemos, más allá de las trabas, creo que nosotros no hemos soltado bajo ningún concepto el acompañamiento a los grandes problemas que tiene el país, sobre todo en materia de seguridad y de salud. Lo que dentro de la Asamblea Nacional se ha podido, digamos, medianamente conocer ha sido el trabajo territorial y de fiscalización que nos hemos propuesto como bancada. Y esto no va bajo ningún concepto a cambiar, porque el resultado electoral sencillamente es un llamado o un grito desesperado de la ciudadanía a que se cambien las formas en que se gobierna. Ya el presupuesto general del Estado para el próximo año llegó. Hay ahí unos hallazgos que nos preocupan mucho porque sigue el austericidio. Ya les comentaremos porque creo que esa va a ser la próxima batalla que libraremos, que es justamente el presupuesto general del Estado. Y eso tiene que ir en concordancia con lo que la gente exige y pide. No podemos mirar para otro lado cuando justamente lo que está afectando el funcionamiento de lo público, sobre todo lo de la salud y la educación, pasa justamente por decisiones económicas que creo que es de conocimiento público, que las dicta el Fondo Monetario Internacional. Asambleísta Cabezas, y dentro de la Revolución Ciudadana, ¿cómo ustedes y usted en lo personal, cómo ha procesado esta controversia a partir de esta declaración de Luisa González con Anderson Boscan en Café La Posta, donde se refiere a Aquiles Álvarez y a Marcela Guiñaga e incluso insinúa que los dos no deberían repetir como candidatos con el auspicio de Revolución Ciudadana? ¿Cómo lo toma usted? Rafael Correa habló de que son inoportunas esas declaraciones y otros dirigentes se han pronunciado en el mismo sentido. ¿Cuál es su postura sobre esto? Bueno, voy a hacer un símil con lo que ha dicho el presidente. Primero porque, bueno, no estamos, digamos, como obligados a ser amigos. En política creo que hay pragmatismo y uno tiene que actuar en torno a primero, a las necesidades políticas que tiene el país, porque yo creo que un partido político es eso, una organización que debe ajustarse a provocar un proyecto para el país. Ahí las pugnas personales pasan a un segundo plano y creo que se tienen que discutir y procesar a la interna.
Marcela es mi amiga, yo creo que eso no es, no es, o sea, es público. Marcela es más que una política importante de nuestro movimiento, es mi amiga. Conozco su carácter, su talante, siempre ha sido así y creo, hablando un poco en términos futbolísticos, ya que a usted le gusta el fútbol, yo creo que ningún equipo que compita en las grandes ligas puede dejar de prescindir de jugadores que cuando los pones en la cancha te hacen gol. Entonces, más allá de los temas de índole personal de los cuales no me pretendo pronunciar, creo que Marcela Guiñaga es de esos cuadros que en el fútbol, poniendo una analogía, digamos, funcionan, resuelven. Y ¿cree usted que fueron más allá de lo que pasa ahora, creo que Marcela está haciendo una excelente gestión en Guayas. Yo creo que ante la deficiencia de lo que pasa en el gobierno nacional, tener autoridades como Marcela, que aún teniendo la misma austeridad que tienen muchos, está sacando adelante su provincia, creo que eso es digno de aplaudir. Y eso habla de un conocimiento de la administración pública, de gestión, y que es nuestra. Yo lo que creo que eso que hay que relevar, que es nuestra. Y Aquiles, mi abrazo, porque ha sido una persona, si bien... Ahí, solo un ratito, le corto ahí porque le estoy insistiendo en una pregunta y no me la quiere responder. ¿Usted entonces cree que fueron desatinadas las declaraciones de Luisa González? No, yo creo que ya se ha discutido mucho sobre eso. Viene una convención, creo que es necesario frente al contexto político que vive no solamente el país, creo que, sino también nuestra organización, es necesario generar ciertos cambios que justamente vayan de la mano con estos procesos que son indispensables. La política no es estática, la política es cíclica, cambiante, y la Revolución Ciudadana no puede ser un movimiento político que se estanque en esto. A mí, la verdad, no me genera buena vibra, digamos, que los temas de este tipo se divulguen en lo público. Insisto, creo que... Entonces ese fue el desatino, haber expresado en público algo que bien pudo haber sido procesado a la interna. Pero que son sentimientos, o sea, no es ni siquiera algo que tenga que ver con la política propiamente dicho, porque para hacer política necesitas aliados. Y es indudable que Aquiles Álvarez, más allá de que no sea militante de la Revolución Ciudadana, más allá de que tenga su propio partido, Aquiles Álvarez es un aliado. Y aparte, ha sido perseguido. Entonces yo creo que lo último que se puede perder en este momento es, digamos, la sintonía de lo que pasa. Nosotros estamos viviendo en carne propia el hecho de que persiguen a gente nuestra. El mismo compañero Jorge Glass hoy está viviendo una tortura en una cárcel a la cual no se le da comida, no se le da agua, no se le generan las necesidades básicas que están contempladas en la ley, nada más. Entonces, si nosotros hemos vivido en carne propia la persecución, no podríamos bajo ningún concepto cambiar el chip sobre eso, porque más allá de que Aquiles Álvarez no sea parte de la Revolución Ciudadana, es un alcalde que ha tenido que enfrentar la persecución de este gobierno como la hemos vivido nosotros. Entonces, primero siempre, se lo he dicho en interno y públicamente, mi solidaridad y bien por la berraquera que ha tenido para seguir plantado, justamente defendiendo sus ideales y defendiendo los ideales de la ciudad a la que él lidera. Solamente para cerrar en honor al tiempo, a su juicio entonces, debo interpretar que usted como militante respaldaría que RC vuelva a apoyar a Aquiles Álvarez y ratifique a Marcela Guiñaga que en la búsqueda de una reelección en la prefectura del Guayas. No soy parte del buró político que tome esas decisiones. Por eso le pregunto. Creo que Marcela Guiñaga está haciendo un papel impecable en Guayas y siendo militante de la Revolución Ciudadana, expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana y siendo uno de los, vuelvo a la analogía del fútbol, uno de los jugadores estrella que tenemos en nuestro equipo, sería una torpeza hasta política no pensar en su reelección. Aquiles, lo ha dicho el presidente honorario de nuestro partido, tiene su respaldo, tiene el respaldo del movimiento. No sabemos si Aquiles quiera ir a la reelección por su partido. O sea, yo no podría hablar del futuro político de Aquiles porque él mismo lo ha dicho. Pero no hay ruptura con Aquiles. Pero mire lo que pasó ayer con Blanca López, que también se generó un impasse. Para nada. Mire, son cosas que en el ejercicio político pasan. Ojalá esas cosas se pudieran, vuelvo y repito, solventar a la interna y no tuviéramos que justamente llegar a este punto de estarnos sacando los cueritos al sol. Ojalá tengamos pronto la convención. Creo que la convención es un espacio importante, democrático, que esperamos los
los militantes. Aún no han sido convocados para la convención. Va a ser en enero, no tenemos fecha todavía, pero indudablemente creo que la convención va a permitir justamente refrescar filas, ideas, sobre todo tenemos que volver, digamos, a esos principios fundacionales de la Revolución Ciudadana, un movimiento progresista, un movimiento feminista, un movimiento que está cercano justamente a los movimientos que están obviamente demandando y son los que buscan en un movimiento político ahora acuñar sus luchas, como es las luchas ambientalistas. Esto es muy importante. Y antes de que me cierre, un abrazo a mi provincia. Hoy estamos cumpliendo 178 años de provincialización. Es provincialización de Esmeraldas. Mi provincia amada. Sé que, y bueno, esos resultados también obedecen más allá de los muñecos, más allá de tanta parafernalia, más allá de tanto populismo. Miren, la dignidad, porque hay gente que no conoce o no interpreta lo que es la dignidad, la gente se les comió los bonos, pudo haberse llevado los muñequitos de cartón, pero supo cómo votar, y eso habla de la dignidad de un pueblo que, a pesar de los momentos difíciles, de que la han abandonado, de la ola delincuencial que vivimos, porque en medio de las fiestas ayer han existido asesinatos, siguen los sicariatos y eso duele. Sin embargo, hoy quiero relevar que nuestra provincia sigue de pie, que respira, y mientras respiremos y estemos vivos, hay futuro para mi provincia. Los amo con mi alma. Muchas gracias a Paola Cabezas. Gracias, Ana. Gracias a usted. Asambleísta Nacional Paola Cabezas por Revolución Ciudadana, hablando de el post-consulta y también lo que está pasando en la interna de Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.